los estudiantes no pueden formar oraciones simples de manera oral en inglés. Bien, quisiera comenzar primero con un pequeño resumen en cuanto a mis instrumentos para poder detectar esta problemática. Posteriormente, un resumen de la aplicación de todos estos instrumentos de investigación para lo que es esta problemática, para detectar, confirmar esta problemática. Y finalmente, los resultados de mis instrumentos, la conclusión y algunas estrategias a base de mis investigaciones para poder implementarlas dentro del salón de clases para poder contribuir a una solución de esta problemática que yo puedo detectar. Bien, algunos de mis instrumentos que yo tuve que ocupar y diseñar de manera propia es una rúbrica, unas entrevistas y dos actividades, de hecho. Eh, Hablando de la rúbrica, la usé para poder medir la capacidad, más bien, sí, la capacidad de poder desarrollar oraciones simples de manera oral en mis estudiantes. Y esta rúbrica la pude aplicar tanto de manera la apliqué para dentro de clase, es decir, les puse unas actividades que dos actividades, de hecho, que fueron describir en imágenes en inglés y jugar un Scramble. Bien, estas actividades las realicé dentro del aula y dentro de la entrevista yo apliqué unas entrevistas a estudiantes, maestros y padres de familia. Bien, hablando de las actividades, fue lo que apliqué un Scramble. ¿Para qué un Scramble? Porque los que yo quería observar si los estudiantes, cuál era la problemática real. Si era que ellos no tenían la suficiente estructura gramatical, que es la sintaxis, para poder formar oraciones, para poder formar palabras en inglés, o si era falta de vocabulario, es decir, tienen un vocabulario muy pobre, lo suficiente como para no poder hablar en inglés. Bien, para eso fue la descripción para ponerles a describir una imagen en inglés. Y bien, apliqué este juego en clase y por otra parte estas imágenes se las mostré tanto como en una entrevista individual, tanto como en clase también. Bien, la rúbrica que apliqué tenía como criterios el reconocimiento de vocabulario, estructura de la oración, fluidez, uso de gramática. Y las entrevistas y las actividades que tuve con mis estudiantes fueron los siguientes resultados. Hablando de las entrevistas con mis estudiantes, una de las preguntas que yo les hice, que yo elaboré estas preguntas para mis estudiantes fue, ¿en qué actividades de clase te sientes más cómodo hablando en inglés? En esta pregunta yo les puse unas opciones. Esta entrevista se las mandé vía WhatsApp y ellos lo respondieron. Entonces, la mayoría de los chicos me dijeron que en juegos, ellos aprenden en juegos, algunos otros me dijeron en conversaciones con compañeros y finalmente me dijeron que cuando hablan con el maestro. Entonces, yo pude observar que en realidad no los estudiantes pueden eh, atreverse a formar palabras, a formar oraciones en inglés, sin importar que sean juegos, a pesar de que ellos me han dicho que es en juegos, quizás ellos en juegos ellos se sienten más cómodos, pero yo me di cuenta que al momento de que yo los puse a describir una imagen dentro del aula, ahí de manera, digamos así, grupal, de manera pública, uno por uno, los estudiantes no tenían miedo, es decir, no tenían pena, no se sentían inseguros. Entonces, la falta de confianza o de que el entorno, el ambiente no fuera apto o agradable o incómodo para los estudiantes, no era así. Realmente yo puedo observar que había por lo menos un ambiente ameno o decente para que los estudiantes pudieran tener esa suficiente confianza y poder atreverse a intentar hablar en inglés a pesar de que no podían. Ahora, en la rúbrica yo pude hacer unas observaciones, unas anotaciones. Además de eso, vi que los estudiantes
reconocen el vocabulario, pero a la siguiente clase no se acuerdan de él. Entonces es un factor en el que necesitan tener juegos de memoria. Además de esto, eh, la estructuración de una oración lo hacen, pero puedo observar dos cosas. Unos estudiantes lo intentaban y les hacía falta ese vocabulario y por lo tanto una o dos palabras y por lo tanto ellos no podían terminar de formar esa oración. Y dos, es porque tenían todo el vocabulario para formar esa oración que ellos querían, sin embargo, no tenían la suficiente sintaxis, la suficiente gramática para poder formar la oración de manera correcta. Entonces son estas dos cosas, estas dos problemáticas que pude, o estas dos, pues sí, estas dos raíces de este problema. Entonces, los estudiantes sí se sienten más cómodos a base de juegos, sin embargo, quizás este podría ser clave para que ellos puedan aprender de manera más óptima. Por otra parte, les pregunté qué te resulta más difícil hablar en inglés. Los estudiantes me pusieron poner las palabras juntas para hacer una oración, recordar las palabras en inglés, pronunciar correctamente. Entonces, me, la mayoría me dijo esta parte que está en azul, que es poner las palabras juntas para hacer una oración. Entonces, los estudiantes les hace falta mucho gramática. Yo pude confirmar esto a base de dos cosas, de la entrevista, que aquí están mis resultados, y a base de mi observación en clase por medio de estas actividades, de la descripción de la imagen, del scramble y de las entrevistas también. Por otra parte, en cuanto a los estudiantes, les pregunté, ¿puedes formar oraciones en inglés? Los estudiantes me dijeron sí, con ayuda de mi profesor, sí, con ayuda de mi diccionario, no, sí y a veces. Entonces, definitivamente los estudiantes sí pueden formar oraciones a veces, pero con dificultad. Por lo tanto, me han dicho los estudiantes, me respondieron que con ayuda del profesor o del diccionario. Entonces, por lo tanto, yo en las entrevistas que yo hice con ellos, yo les hice unas cuestiones, unas preguntas más bien. Cuando les mostré las imágenes, fue una entrevista uno a uno y lo grabé y los estudiantes me dijeron, me pudieron describir de manera correcta, de manera efectiva las imágenes. Sin embargo, a muchos de ellos les tuve que guiar, les tuve que sí ser esa guía para poder formar esa oración de manera correcta y les tuve que proporcionar vocabulario al instante para que ellos pudieran tenerlo y pudieran formar la oración. Quiere decir que sí, es falta de vocabulario o falta de gramática, pero si el maestro está presente es poder ser un guía para ellos, únicamente para que ellos puedan formarlo de manera efectiva. Por otra parte, los estudiantes del lado derecho me pusieron un par de oraciones en las que yo les presentaba una imagen. Ellos me escribieron estas oraciones. Estas son las oraciones más completas y de hecho como mejor estructuradas, porque por el otro lado tenemos algunas oraciones en las que los estudiantes incluso me pusieron una oración en español. Entonces, otras solamente me pusieron palabras. Por ejemplo, park, kids, son palabras, no son oraciones. Por lo tanto, pues quiero pensar yo que les hace falta mucha gramática, más bien mucho vocabulario. Por la otra parte, eh, hay algunas oraciones que sí están muy bien estructuradas. Por ejemplo, la primera, there are two people, ¿ok? Entonces, por otra parte, eh, puedo observar que es falta de vocabulario y falta de gramática en la última, que dice children playing, que sería children are playing. Eh, Les falta un vocabulario. Entonces, con esto yo me doy cuenta de estas cosas. Además de que les hace falta mucha exposición al idioma, porque ellos no están expuestos al idioma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las preguntas que yo le hice a los padres, de igual manera, a través de WhatsApp, me dijeron, les pregunté a los padres qué tipo de recursos utiliza su hijo o hija para mejorar su inglés en casa. Me pusieron la opción más común que
aplicaciones o programas o juegos o actividades interactivas, como últimos recursos, videos o películas y entre otros. Entonces, la mayoría de ellos usan actividades, bueno, aplicaciones o programas o juegos o actividades interactivas. Entonces, están un poquito expuestos al idioma, pero no es suficiente. Es muy poquito, casi nada. Entonces, esto se refleja a través de la clase de inglés y de las actividades. Por otra parte, ¿en qué situaciones su hijo suele utilizar el inglés fuera de la escuela? La mayoría me dijo en actividades recreativas como juegos, internet, etcétera. Entonces, ¿tienen exposición? Sí, sí tienen, pero no tienen la suficiente para poder generar esa suficiente fuerza para poder mejorar en el idioma. Entonces, aquí presento un poco de mi rúbrica, los criterios que fue reconocimiento de vocabulario, en el que yo puse satisfactorio, es decir, 2 puntos, en la que los estudiantes reconocen algunas palabras claves, pero cometen aún errores. Es decir, no se acuerdan de las palabras o las recuerdan de manera muy ambigua. Por otra parte, otro criterio es estructura de la oración. Los estudiantes les puse 2 puntos de manera general. ¿Por qué? Porque los estudiantes forman oraciones incompletas o incorrectas. Por lo tanto, les hace falta lo que ya planteé anteriormente, que yo pude confirmar a base de mis observaciones y a base de mis entrevistas. Además, las últimas dos es fluidez y uso de gramática. En fluidez no pudieron hablar de manera fluida y se detienen demasiado. Y en cuanto a la gramática, cometen muchos errores gramaticales y afectan mucho la comprensión. En conclusión, pienso que son estas 3 cosas. Puedo confirmar que son estas 3 cosas. Falta de vocabulario, falta de sintaxis en la gramática y falta de exposición al idioma. Algunas estrategias que yo pude investigar son lexical approach y TBLT. Además, eh, aprendizaje basado en juegos. Estas 3 estrategias me pueden apoyar demasiado, sobre todo lexical approach y aprendizaje basado en juegos. Los estudiantes se sienten cómodos en juegos, sin embargo, el perfil del grupo es un poco desordenado y descontrolado. Quizás pueda ser un problema en juegos que quizás a ellos no les queden muy claros. Entonces deben ser juegos de manera que tengan reglas muy claras. Por lo tanto, eso les puede ayudar a aprender más inglés. Por otra parte, el Lexical Approach nos dice que es aprender frases completas, oraciones completas, en vez de solamente aprender una palabra por palabra. Entonces, de esta manera podemos apoyarles de manera que ellos puedan adquirir esta estructura gramatical a través de juegos. Entonces, en conclusión, es eso, poder aplicar estas estrategias para que los estudiantes puedan mejorar su inglés en cuanto a esta problemática que yo pude detectar, que es que no pueden formar oraciones simples de manera oral en inglés.